Buenas tardes, bienvenidos a En Busca de la Armonía. Gracias por estar aquí, doctor Héctor Mateo. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias. Bien, muy bien, Joan. Mira, el doctor Mateo es médico y desempeña en el área de la medicina integrativa, entre otras cosas, y ha sido docente. ¿Puedes empezarnos a contar un poco cómo es eso de desempeñar en el área de la medicina integrativa? Bueno, creo que es el resultado de una búsqueda más amplia, ¿no? Una búsqueda de una forma de vida, de un modelo. Tal vez en el fondo, mira, me haces pensar, Joan, en el fondo tal vez responda también a un ideal de un modelo de un modelo de vida social, planetario. Es decir, algo distinto a lo que tenemos, a lo que vivimos, a lo que muchos disfrutan o disfrutamos y que muchos también padecemos. O sea que buscando alternativas, cada uno en su espacio, seguramente vamos avanzando a estas curiosidades y demás. Y bueno, y en mi profesión no es un tema menor. Pensar en formas diferentes a las propuestas por un sistema que es un sistema eh, bastante importante, que hoy día es global, que abarca una serie de tecnologías y de formas que, bueno, han dado extraordinarios resultados, nos han permitido estar aquí hoy, tal vez a todos nosotros, sobre todo nuestras generaciones. Creo que somos las generaciones más bendecidas por el sistema médico general. Pero bueno, las cosas han cambiado y han ido cambiando. Y en los últimos años, yo diría en las últimas décadas, hemos ido aumentando el número de curiosos hacia sistemas o modalidades, entre comillas, más blandas. Es decir, cuando yo hablo de duro es esto de la cirugía, la invasión, la intervención, el fármaco como respuesta principal a una dolencia. Y esto ha ido modificándose. También creo que por un poco las búsquedas, las curiosidades del mismo paciente, ¿no? Y así es como se ha ido dando este proceso de desarrollo, eh, un poco como te contaba y como vos mencionaste recién, en la docencia y otro poco en la práctica. Y, y no debo dejar de reconocer y agradecer a algún maestro por allí. Tuve un maestro muy, muy particular, un ser muy especial que, que fue el que nos abrió un panorama distinto a un grupo de médicos jóvenes, muy jóvenes, con respecto a otras modalidades de tratamientos y otras modalidades de acción terapéutica. Eh, Inicialmente fue la alimentación, en aquellos años se hablaba poco de esto, y Ujú. empezamos a darle mucha importancia al tema alimentario. Y luego la complementación con formas de terapéuticas blandas, como se llaman, que en el fondo son parte de la gran terapia que usamos hoy día en medicina. Es decir, muchos de los medicamentos que utilizamos provienen de plantas, las moléculas originales al menos. Eh, por nombrar algunos, si nosotros usamos medicamentos que son cardiotónicos, por ejemplo, que hacen que el corazón funcione más eficientemente y provienen de una planta, la digitalis, ¿no? La digital. Ujú. Entonces, esto está en la historia del hombre, está grabado en la historia del hombre. Lo que pasa que, bueno, van sucediendo cosas y entre las cosas que van sucediendo, suceden los grandes intereses de las personas y de algunos grupos. Y el interés es que generalmente se deriva hacia la parte económica en gran medida. Bueno, ahí fuimos aprendiendo que si comíamos de una manera teníamos un resultado, que si no comíamos teníamos un gran resultado, que si utilizábamos Ujú. una planta determinada en determinado momento, también teníamos un resultado. Las plantas medicinales o fitomedicinas también, como se las puede llamar, eh, son todas aquellas plantas con moléculas activas que pueden modificar el comportamiento biológico en los seres vivos, sobre todo en los mamíferos. Entonces, bueno, esto es un gran capítulo y fuimos desarrollándonos allí, este grupo que en aquel momento éramos muy jóvenes y que
ahora ya peinamos canas todos, y Claro. entonces fuimos haciendo, fuimos Ya. haciendo estas aplicaciones. Y la verdad es que nunca dejó de aparecer la novedad, nunca dejó de aparecer el proceso de desarrollo. Fíjate que en este momento, por ejemplo, yo estoy empezando a utilizar algunas fitomedicinas que provienen de Oriente, o si originalmente provienen de Oriente, y que cuando me meto en el tema voy indagando el uso de estas plantas, que son maravillosas en realidad, esas moléculas son maravillosas, descubro que algunas de ellas tienen entre 4 y 4.500 años de uso. Es decir, que hay un conocimiento Claro. y que hay un aporte hecho por la humanidad desde hace mucho tiempo en este sentido. ¿Ah? Es como que de alguna manera, como que se obvia, ¿no? Esta cultura y este conocimiento, digamos, ancestral, que en realidad empezaban con las plantas y luego fue la farmacia, ¿no? Fue el, pero que en todas las culturas, como la India, también la Ayurveda o la medicina china, digamos, han aportado muchas informaciones, o ya no hablando solamente de la parte de Oriente, ¿no? También aquí en Argentina, por ejemplo, mapuches también, o Chile. ¿Cuántas medicinas naturales han aportado estas gentes, ¿no? Es, es, es así. Vos sabés que me hiciste acordar de un concepto anecdótico. Ujú. Yo te digo, te lo digo, después te lo traduzco. En Bolivia, Perú, se dice, sin la maca, ninguna cholita hubiese llegado a Machu Picchu. Eh, ¿Y qué significa eso? Bueno, significa que primero era una mujer que llevaba una carga, eso era una cholita, una originaria del lugar que llevaba los elementos hacia la parte más alta de la montaña, que era Machu Picchu, que lo hacía con su atuendo típico, generalmente lana, muy abrigada, muy pesado ese atuendo, y que tenía que hacer un gran esfuerzo porque subía a más de 4.000 metros, o aproximadamente a 4.000 metros. Claro. Y no lo Los males podía de hacer, altura, decía, ¿no? sin, claro, el mal de altura. Y había dos cosas que usaba la cholita. Usaba una planta que es la maca y otra planta que era la coca, ¿m? De Ujú. donde en síntesis intensa proviene la cocaína. Pero Claro. la planta o la hoja, utilizada en forma natural y folclórica, como lo hacen los pueblos andinos, es una planta energizante. En realidad actúa en el metabolismo neuromuscular y produce una definitivamente mayor resistencia al trabajo muscular y a la baja cota de oxígeno que ellos tenían en ese lugar. Fíjate, me estoy remontando a cientos o miles de años y esto ya estaba sucediendo. Bueno, y tú también me recuerdas que, por ejemplo, en Bolivia, también en las minas, ¿no? Los mineros también usan esto, la coca, precisamente para no tener hambre, ¿no? Para poder permanecer dentro Sí, de las minas, ¿no? Es eso, ¿no? sí, es así. Finalmente también se transformó en un intermediario para la explotación. Es así, sí, sin duda. La Ujú. explotación externa y la autoexplotación. Sí, Ya. es un elemento importante. Bueno, ahí tenemos una planta con grandes virtudes. Entonces, bueno, todas estas moléculas que han estado disponibles desde siempre para nuestra biología o para nuestras funciones, son un gran arsenal de mucho, mucho valor. Eh, Inclusive yo diría que es una oferta justa del medio ambiente y de la naturaleza a todos los seres humanos, porque plantar en la huerta algunas especies medicinales habilita una farmacia doméstica, habilita una farmacia popular. Y con estos medicamentos, ya sea las infusiones, los extractos, los jugos, las combinaciones que podemos hacer entre ellas, nosotros obtenemos una medicación directa, accesible, saludable, económica. Esto ha estado siempre presente. No debemos olvidar que también ha habido un manejo intencional de asustar a la población a veces respecto del uso de las plantas medicinales, ¿sí? Para que determinados fármacos sean consumidos en detrimento de ellas. Yo Ujú. tengo una anécdota de mi carrera, bueno, esto, Sí. esto es una historia.
Bueno, se usaba una medicación. Nosotros tenemos más o menos la misma edad y las personas de los años 55, 60 recordarán que era muy común que las mamás utilizaran dos elementos en la crianza de los chicos, además del amamantamiento, que era casi obligatorio y estaba siempre, casi al 100% de los casos, un gran dato farmacológico también, el Claro. amamantamiento. El Mm. otro elemento eran dos plantas que se usaban. Una era la manzanilla es la chamomila, Sí, eh, sí. y, la otra es, y la otra era el anís. Entonces, estas se usaban porque naturalmente en el proceso digestivo de la leche, en el intestino inmaduro, suele producir lo que nosotros llamamos flatulencia, es decir, burbujas de gases en el intestino Mm. y algunos cólicos a consecuencia. Eso produce molestia y el bebé llora, el bebé se queja, y bueno, hasta que se adapta, y entonces la medicación doméstica o casera, rural, la mayoría de las veces, era el uso de la manzanilla y del anís en combinación. Entonces, fíjate vos, cuando yo ingresé a la facultad, escuchábamos con mucha frecuencia a mis colegas mayores decirnos, miren, está bien, la gente lo usa, pero no habría que usarlo porque el anetol, que sería el compuesto orgánico del anís, que es un carminativo, esa es la función farmacológica, hace que las burbujas de gases se achiquen mucho, mucho y no generen el cólico. Eso es muy interesante el proceso. Bueno, Ujú. en ese caso, entonces, estaba la costumbre de utilizarlo. Y la publicidad que se hacía desde las cátedras de farmacología, por ejemplo, no lo recomienden y no lo utilicen porque puede producir trastornos neurológicos, es decir, algún daño neurológico en los chicos e inclusive llevar a veces, ocasionalmente, a una convulsión. Entonces no conviene que lo utilicemos. Bueno, así generaciones de médicos dejamos de indicarlos y Mm. después nos enteramos que había un laboratorio que fabricaba un factor que producía el mismo resultado, que era el que había estimulado esta difusión para que se Vale. vendiera ese producto que tenía el efecto carminativo. Bueno, una anécdota, lo cuento porque me parece interesante a veces que tengamos esta Claro. visión de cómo los intereses pueden llegar a modificar usos culturales. Pues sí. Héctor, quería preguntarte varias cosas, porque con tu currículum tienes cosas como tienes como muchos temas a poder hablar, pero cuando tú hablas, por ejemplo, desde la visión holística, ¿a qué te refieres? ¿Qué es la visión holística? La hemos escuchado muchísimas veces a través del tiempo, pero me gustaría saber cuál es tu visión, cuál es tu interpretación de lo que es la medicina holística. Probablemente haya varias, claro, probablemente haya varias interpretaciones y eso también puede suceder. Siempre el concepto holo significa todo, ¿no? Es decir, es un todo abarcado. Lo holístico implica cuando nosotros en el proceso de la salud estamos contemplando a los distintos conceptos, digamos, propios de la persona y de la naturaleza respecto del aspecto espiritual, cuando estamos contemplando técnicas que pueden venir con ese proceso espiritual. Voy a nombrar algo muy sencillo, la relajación y meditación como algo simple y que puede Ujú. estar prácticamente en todas las religiones con distintas formas. Pensamos en lo holístico cuando incorporamos también a la naturaleza al proceso, esto que yo mencionaba recién de las fitomedicinas, que quedan integradas. Cuando nosotros pensamos también en la cultura alimentaria, me voy a referir a un concepto muy común que todos conocemos y que de pronto no lo tenemos tan integrado, el concepto de los ayunos. Claro. El periodo de ayuno o los periodos de ayunos anuales, que hoy los podemos encontrar en la mayoría de las religiones principales de la humanidad, Ujú. bueno, para nosotros y para las últimas investigaciones, constituye básicamente, si se hiciese en el tiempo y forma que ha estado asignado, que ha tenido asignado esta experiencia en los pueblos, eh, como un agente anticancerígeno, definitivamente. Bueno, Es decir, sí, porque después si quieres profundizamos un poquito lo que sí, claro. significa el proceso.
el proceso de ayuno, el proceso de Sí. autofagia y la apoptosis celular. Bueno, son procesos que hoy día nosotros los estamos evaluando. De hecho, estamos recibiendo información de investigaciones muy, muy interesantes que nos están diciendo, va por acá, la cosa va por acá. Es decir, esto de ayunar o a significa a sin, ¿verdad? Sin comida, Mm. es más interesante de lo que decía. Justo en una humanidad que en un porcentaje muy grande, no toda, pero en un porcentaje muy grande, está invadida por la comida rápida, la comida inflamatoria y la comida tóxica, ¿no? Muy Ujú. interesante revisar. Con este solo punto podríamos pasar el resto de la tarde. Bueno, era Es un grande. punto bueno, que me interesaba que pudieras hablar sobre eso, sobre el ayuno, básicamente. Pero bueno, hay otras cosas que me Sí, gustaría también sí, que si, o si no, si no hay tiempo, en otro momento podemos abordar si a ti te parece, ¿no? Pero me gustaría que sí, hablaras, claro. por ejemplo, también me gustaría que hablaras de cómo nos afectan las emociones en la salud, de qué factores nos afectan realmente las emociones a nuestra genética, cómo afecta también el pensamiento. Me gustaría que hablaras un poco, si te da tiempo bueno, me gustaría que hablaras también con esto, ¿no? O sea, que hay mucho tema Sí, hay para bastante. no sé, Hay como tú bastante. quieras, como tú quieras, cuando quieras empezar. No, a ver, me gusta porque me estimulás mucho con todas las preguntas que haces y son re interesantes y son enormes cada una de estas respuestas, pero podemos dejar un poquito de cada una de ellas como una Vale, está bien. apertura, como una puerta. A mí esto me Está, parece importante. está bien, está Eh, bien. eh, a- Y luego te quiero, Siempre, sí, y sí, luego sí. si quieres, ¿de qué manera nos afectan los campos mórficos que habla Rupert Sheldrake con nuestra humanidad, ¿no? Eso también es una pregunta como muy extensa, pero si en Bueno, algún momento puedes hacer algo, puedes decir algo, estaría bien. bueno, Está bien, dale, está bien. cómo no. Bueno, Vale, vamos a ir avanzando. venga. Este, bueno, a ver, con respecto al tema alimentario, digamos, el tema de la comida, el ayuno, básicamente. El ayuno es, como decíamos recién, es un capítulo en la historia de la humanidad y es una propuesta que se hizo a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Eh, Siempre, inclusive, está involucrada en la cultura de todos los pueblos del planeta. El dejar de comer es un sentimiento, el dejar de comer en determinado momento. Eh, Inclusive uno lo ve naturalmente en los animales. El animal enfermo, inflamado, deja de comer por unos días hasta que se resuelve parte del proceso, ¿no? Se va Ujú. logrando el proceso desinflamatorio. Y uso la palabra desinflamatorio con toda intención, porque la mayoría de nuestros procesos son inflamatorios. Los que no son inflamatorios son degenerativos. ¿M? Pues, prácticamente tenemos toda la patología dentro de estos dos capítulos. Lo inflamatorio es muy importante y lo interesante además que estamos consumiendo habitualmente alimentos que son fundamentalmente inflamatorios, es decir, que tienen la Mm. capacidad de inflamarnos todos los días. Esto en realidad es algo que seguramente va a ir evolucionando y que en el tiempo podamos corregir de una manera efectiva, eficiente. Una vez más, esto trastoca también intereses, porque si yo digo que deberíamos dejar determinados alimentos, bueno, genera una situación de shock en el fondo, en la misma casa, en la casa donde se plantea esto, en la población donde se plantea y en los productores que están haciendo estos productos. Entonces, no es tan sencillo. No obstante eso, ante los procesos inflamatorios más o menos importantes, la primera recomendación, y esta es una recomendación que yo puedo hacer con mi autorización médica, digamos, dejar de comer, no comer. Y no, o sea, ayunar es no comer. Entonces, solo beber agua durante algunas horas. Esta situación podría producir solamente ella una disminución del gran proceso inflamatorio, que es es una cascada de sustancias muy grande, muy amplia y que involucra inicialmente una zona del cuerpo y que termina involucrando a todo el organismo. Entonces, se recomienda claramente en los procesos terapéuticos, desde la mirada holística, otra vez usamos el término, una mirada Ujú. integrada, una mirada
complementaria, si vos quieres, una mirada amplia, mucho más amplia que la relación síntoma-fármaco, que es la mirada alopática. Esa se llama Ujú. alopatía. Cuando yo tengo un proceso inflamatorio y te doy un desinflamatorio, no sé, un ibuprofeno, por nombrar uno conocido, y un fármaco de Sí, mucho uso extendido, lo que tengo es un proceso de desinflamación, lo que tengo es un alivio transitorio, lo que no implica que el proceso que dio origen o lo que ha pasado en mi organismo que dio origen a los síntomas iniciales se haya terminado, se haya resuelto, y mucho menos si no cambio la alimentación. El ayuno claro. tiene la virtud de romper esto, entonces yo no tengo que incorporar nada, solo agua. ¿Y cuánto puede durar un ayuno? Y empiezan todas las preguntas. ¿Puedo dejar de comer realmente? Sí, no tenga duda que puedo dejar de comer. Esto que voy a contar es muy curioso. Uno cuando está en el hospital, muchas veces ha visto estos procesos. Llega un paciente en un estado complejo, en un estado importante, inclusive con alteración de la conciencia, en un estado que puede ser de obnubilación, sopor. No está desconectado, no está en coma, pero no quiere comer, no quiere beber. Entonces se le conecta una vía que se llama un suero y lo Ujú. hidratamos. Lo hidratamos y le damos algunas sales. Entonces mantenemos lo que llamamos equilibrio hidrosalino. Y de ahí en Ujú. adelante no nos ocupamos de más nada de ese organismo. No pensamos en cuántos gramos de proteína, cuántas calorías diarias tiene que tener este hombre según un kilo de peso. Eso no lo estamos pensando. Lo estamos estabilizando. Pasa 24, 48, 72 horas sin comer nada. Y este es justamente el proceso de curación. Ahí está haciendo el tratamiento. Y no estaba contemplado en la ficha médica para ese paciente. No Ujú. es que le dimos ayuno para... No pudo comer simplemente. Y entonces lo dejamos unos días y empezó a desinflamarse y a recuperarse. Y entonces empieza a recuperar inclusive no solo la capacidad orgánica, física general, sino la capacidad neurológica, porque uno de los grandes procesos de agotamiento y síntomas de enfermedad es la neuroinflamación. Todo un Claro, capítulo dentro del proceso sí. inflamatorio. Bueno, solo por haber inducido a este ayuno involuntario, si quiere, el Ujú. paciente mejora y se equilibra. Ahora cuando lo hacemos consciente es muy interesante, porque nosotros podemos invitar al paciente a que durante unos días no consuma alimentos, que se quede en reposo, que haga algunos ejercicios de meditación y también puede ser algún ejercicio físico muy, muy tenue o liviano, y este paciente comienza a recuperar funciones. Y viene la pregunta, ¿cuántos días puede ser? ¿Cuántos días podemos Claro. darle a un Ujú. paciente o a una persona para que, digamos, no coma? Mira, el más sencillo de todos los procesos, digamos, al que podemos acudir como experiencia, son 24 horas. Todo ser humano puede pasar 24 horas sin probar bocado. Todo. ¿Mm? Yo me reservo el espacio de éticos porque siempre necesitan un control apropiado y asociado para que no hagan una hipoglucemia. Muchos diabéticos están en fase 1 de la diabetes y están usando insulina. Ellos no deberían, ¿ah? Ellos deberían consultar primero con su médico y a ver Ujú. cómo instalan un proceso de ayuno, pero pueden ayunar. Eh, Hablemos de población estándar general. Todos podemos ayunar. Yo diría más, como dije recién, todos deberíamos ayunar. ¿Y Ya, entonces cuánto tiempo? Bueno, arranquemos por 24 horas. Hagamos 24 horas. A ver, no me animo porque es duro, pienso, no, yo 24 horas sin comer nada es demasiado. 12 horas. claro. Iniciemos un proceso de 12 horas. Entonces, no como. Si yo la verdad es que combino con la noche, que no como porque estoy durmiendo, voy a tener casi 24 horas. Y empiezo a hacer la experiencia. Luego, como, ingiero nuevamente alimentos. También es todo otro capítulo, qué ingiero después del ayuno, porque no se sale con hamburguesas ni con Claro. bebidas cola, se sale con un esquema más racional. Pero se empieza por ahí y luego se va extendiendo. Hay un hecho histórico que uno lo puede relevar muy fácilmente. Vos fíjate que las religiones importantes del mundo, llamémosle, todas son importantes y ocupan grandes espacios, sobre todo las grandes religiones, pero pensemos en el mundo musulmán y en el mundo católico, por pensar en grandes masas. Fíjate que Ujú. las dos religiones tienen su periodo de ayuno. En la religión católica está instalado dentro del periodo de la Semana Santa.
y en la sí. religión musulmana dentro del Ramadán. Es decir, días más, días menos, todas invitan a su población a hacer un tiempo prolongado de varios días. Si es posible, llevarlo no menos a una semana, inclusive algunos días más. El Ramadán está marcado en Ujú. 40 días. De todas maneras, si estuvieses una semana sin comer, se parecería al esquema propuesto por el catolicismo. ¿Qué función Héctor, tendría esto? una pregunta. O sea, para la Dime. gente que nos esté escuchando en este momento, por ejemplo, a mí me encantaría hacer un ayuno, pero soy incapaz, por ejemplo, de pensar que 24 horas puedo estar. ¿Qué les dirías, por ejemplo? Y luego, por ejemplo, que hablas del Ramadán y hablas, por ejemplo, de Semana Santa. ¿Es independiente o es importante una época del año precisamente en el ayuno? ¿Tiene unos efectos más en una época del año o en otras? En general, uno puede hacer ayunos en cualquier época del año. Generalmente es un poco más intenso si lo haces, digo, es un poco más duro si lo haces en la temporada de mayor demanda calórica, que es el invierno. Entonces, el cambio estacional de invierno a primavera, por ejemplo, es un buen momento. Ese es un buen Mm, momento para hacerlo. Generalmente es el que más se indica. Pero la verdad es que cuando entras en la mecánica del ayuno, lo haces en cualquier momento de la vida y durante cualquier mm, momento del año, según tus propias demandas, porque uno va teniendo demandas propias, según lo que hayas estado viviendo, cómo hayas estado comiendo en ese periodo, qué tránsito inclusive anímico, emocional hay, porque está todo vinculado, eso es lo integral, está todo mm, vinculado. claro. Entonces, voy a buscar respuestas más profundas. Yo usé una palabra recién, neuroinflamación. La Mm, sí. neuroinflamación es un proceso que todos tenemos, que está muy vinculado a qué comimos, a qué comemos, y por supuesto a las medicaciones, a los tóxicos, a muchos elementos asociados a las vidas humanas. Es muy recomendable hacer ayunos y hacerlos periódicamente. Hay gente que toma, por ejemplo, el hábito de hacerlo una vez por semana y está excelente. Es decir, todos los sábados no como hasta el día domingo. Es decir, arranco el sábado, no como hasta el día domingo, mediodía, Mm, inicio de nuevo una ingesta. Y una ingesta de alimentos saludables, razonables, de baja nivel inflamatorio, etcétera, etcétera. Por ejemplo, eso puede ser un hábito instalado en la vida de una persona. mm. Ahora, a mí me gustaría, no sé si con eso más o menos te he dado alguna respuesta a lo que vos me preguntabas recién. Sí, Eh, sí, por ejemplo, una persona quiere empezar a hacer ayunos, ¿qué tomaría? ¿Agua solamente durante todo el día? sí, sí, solo No, agua. no, ¿solo agua? ¿No tés? No, no, Sí, no. sí. Inicialmente es solo agua. Las infusiones no tienen ningún inconveniente en ser incorporadas, porque en el fondo es agua, pero ahí tenemos que buscar el principio activo, es decir, qué planta vamos a usar. No está mal. Entonces, yo Sí, puedo usar una planta común. Viste que en Argentina se toma mate, sí, esto está muy difundido. Bueno, sí. la hierba mate hoy está siendo evaluada e investigada como un adaptógeno. Después podemos hablar, si quieres, de los adaptógenos. No va a ser hoy, Mm, pero en algún momento bueno, es un capítulo de la medicina, de las medicinas integrales o fitomedicinas. Bueno, hoy se evalúa como un. Entonces a veces me pregunta la gente, ¿no? Un paciente me dice, bueno, doc, ¿pero puedo tomar unos mates? Sí, mientras no lleven azúcar, puedes tomar mates. ¿Y mm, qué es lo que vamos a tomar entonces? Vamos a tomar una infusión que tiene un efecto neuroestimulante que, digamos, mantiene activo al sistema nervioso en un grado muy razonable y me ayuda y me invita a llevar adelante la hipoglucemia inicial del ayuno. El ayuno produce, en las primeras horas voy a tener una hipoglucemia hasta que se establece esa glucemia en una meseta y de ahí en adelante yo estoy viviendo perfectamente. Es más, no tengo más apetito, no tengo demanda de alimentos, porque pasa a una etapa muy interesante. Todo esto que estamos hablando se llama metabolismo, ¿no? Pasa a una sí. etapa muy interesante. El metabolismo normalmente lo tenemos muy estimulado con el consumo de alimentos. Entonces yo cada 3 horas, o voy picando todo el día, voy comiendo como una fruta, como una galleta, como un pancito, como una infusión, le pongo azúcar. Todo esto va pasando durante el día. Por lo tanto, el cuerpo va recibiendo, se va saciando. Ahora, ¿qué pasa cuando no le doy más ese azúcar o esos hidratos o esas Mm, proteínas? No le doy más.
Y bueno, en las primeras horas el cuerpo busca, demanda, genera algunos estímulos, es una sensación que yo tengo de apetito, de hambre, pero no insiste mucho ahí. Queda un rato más y luego empieza a buscar en donde hay respuesta real. Mira hacia adentro, vamos hacia adentro. Cuando yo digo hacia adentro, ¿a dónde? Vamos hacia los tejidos, directamente. Los tejidos están compuestos por varias partes, pero ya voy a hacer alusión a dos componentes esenciales. Uno son las células, es decir, todos más o menos tenemos una idea. Una célula es Mm. como una bolsita donde hay un contenido inteligente, genético, metabólico y sustancias de reserva. Y hay un intersticio entre célula y célula, hay espacio, ese espacio se llama intersticial. Bueno, ahí hay líquidos, hay sales, hay minerales, y todo eso se va equilibrando automáticamente. La verdad que es una maravilla pensar que esto va sucediendo mientras nosotros estamos pensando en otros temas personales. Y va Ya. sucediendo todo el día. Y Mm. bueno, y acá viene entonces las células cuando funcionan, básicamente son grandes consumidoras. Entonces, tienen sus reservas energéticas y tienen adentro de la célula, todo este proceso que llamamos metabolismo, tienen un circuito muy interesante. Hay organelas que se van agotando, se van lastimando, se van oxidando y entonces se desmembran, se rompen y la célula las separa y arma unas bolsitas, tal cual la bolsa de residuo que nosotros armamos en la cocina de la casa o en nuestros hogares, esa bolsita que Mm. luego se elimina. Bueno, la célula va armando esas bolsitas y las guarda en un espacio, se le suele llamar vacuolas. Es una bolsita de sustancias, de membranas, de proteínas y demás. ¿Qué pasa? Cuando entramos en ayuno, la célula dice, bueno, de afuera no viene nada, la sangre se estabilizó, la glucemia es muy estable, muy bajita, a mí no me entra azúcar, a mí no me entra proteína, no me entra grasa, ¿qué hacemos? Entonces empieza a mirar hacia adentro. Va, desempaca ahí la bolsita que tenía guardada, donde tenía esos desechos, y mire y dice, ah, bueno, pero esto no está tan mal. Vamos a empezar a consumir de aquí ahora. Y Mm. empieza entonces a desguaza las membranas, que son proteínas, y saca aminoácidos, y empieza a armar proteínas con esto. Y empieza a tomar lípidos y los usa como energía, y toma otras formas de hidratos y los transforma en energía también. Este proceso mágico es un proceso de limpieza profundo de la célula. Y ese proceso se llama autofagia. ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos comiendo a nosotros. Este es un Mm. capítulo extraordinario de la fisiología y es un capítulo extraordinario de la medicina actual. Hay un gran desarrollo de este lugar. A mí me encanta que esto esté pasando porque nos está ayudando a entendernos mejor y a pensar que muchos de los síntomas justamente no se alivian solo con fármacos, se alivian con procesos que nosotros llevamos adentro solamente a través de una decisión. Bueno, esto es todo un capítulo, es sumamente interesante y yo podría seguir con esto de la autofagia Claro. podríamos llegar al cáncer, podríamos llegar a enfermedades muy severas y cómo esto funciona como un elemento de estabilización. Pero bueno, por ahí es demasiada carga de cosas, dejamos No, algunas cosas para que está se bien. sigan. Pero yo te querría pedir así de una forma como muy práctica, decir, bueno, alguien que está escuchando y diga, pues yo me gustaría hacer, ¿no? Ayunar, pero no me siento capaz de hacerlo. ¿Qué le dirías? Que empiece por horas, que no se asuste, que empiece por horas. El primer día voy a imaginar una vida estándar en donde nos levantamos y generalmente en las primeras horas de la mañana comemos algo. Voy a imaginar, voy a imaginar ese desayuno. Y entonces yo puedo, primera sugerencia, decir, hoy día no desayunes. Hoy no Vale. desayunes. Ya vienes con un ayuno, porque ahí tenemos, es interesante. Venimos con un ayuno de no menos de 12 horas. Yo comí en la tarde-noche la última vez. Me fui a dormir, dormí mis 8 horas, entre que me acosté y me levanté, tomé algún tiempo más, y yo estoy seguramente pasando las 10 horas de ayuno, es decir, sin comida. Mm. Esto lo aprovecho y lo prolongo. Y entonces arranco en la mañana no comiendo. Bebo agua, una infusión sin azúcar o sin miel, eh, y nada más que eso. Y voy esperando unas horas más. Si me animo, llego al mediodía.
A ver, voy a poner un ejemplo muy básico. Todos Ujú. fuimos alguna vez por indicación médica a un laboratorio en horas de la mañana para que nos hicieran un análisis de sangre. Claro, Esto sí. de pedir que vayan a ayuno a un paciente, no lo pedimos para hacerlo sufrir, sino para tomar un valor o un registro real de la glucemia. Entonces, ese paciente va, se le extrae sangre, vuelve a casa y a lo mejor son ya las 11 de la mañana y ahí hace su primera comida. Bueno, que se extienda hasta las 12 y haga su almuerzo. Ha pasado, ha pasado unas Ujú. 12 hasta 14 horas, depende cómo lo esté manejando. Y entonces yo le puedo pedir algo más a esa persona, a ese paciente. Le puedo decir, bueno, en la medida que puedas, empieza a cenar más temprano cada vez, una hora, y empieza a almorzar un poquito después, una hora. Entonces de 12 pasamos a 14 horas, por ejemplo, y mantengámonos en esas 14 horas durante una semana. Todos los días hay 14 horas que yo no como. A Ujú. esto es a lo que se le llama ayuno intermitente. Aquí Ujú. tengo una intermitencia en el ingreso de calorías o de sustancias. Solo bebo líquido, estoy bien Ujú. hidratado y estoy haciendo ayuno. Y de ahí en adelante puedo seguir creciendo hasta no comer, digamos, no comer varias horas más o no comer 24 horas y llegar a los días como en el Ramadán o en la Semana Santa que yo Claro. hacía Y alusión recién. Héctor, ¿y el efecto, por ejemplo, del ayuno intermitente, qué efecto tiene en el cuerpo? Una cosa es el ayuno, digamos, total, y otro el Sí, ayuno intermitente, ¿qué sí. efecto tiene? Bueno, es un estabilizador, es un gran estabilizador metabólico. Me ayuda a ordenar el sistema de energía. Esto que yo decía recién, las células son como unas, si se quiere, una batería. En realidad, dentro de las células hay unos organismos, unas organelas, en realidad, que serían como órganos dentro de la célula, que se llaman mitocondrias. Y esas mitocondrias son como las baterías del auto. ¿Viste cuando vas a arrancar el auto en invierno en la mañana y el auto hace un ruidito y no hace más nada? Bueno, eso es una mitocondria muerta, ¿no es cierto? Decir esa batería se murió no va a funcionar. Sí. Bueno, nosotros parecido, ¿viste esos momentos en que vos decís, estoy agotado, estoy terminado, hoy día no doy para más? Bueno, ¿qué es lo que he tenido? He tenido un uso muy intenso a nivel energético y mis mitocondrias, que son las baterías, están muy bajas. Básicamente el descanso, me permite un reordenamiento de ese nivel de energía. Es más, ahí hay plantas que pueden ayudarme enormemente a reestructurar ese sistema. Y no estoy hablando de plantas de drogas adictivas o potenciadoras, estoy hablando de sustancias, si se quiere, adaptógenos muy interesantes que nos ordenarían muy bien el sistema de energía, comiendo adecuadamente, comiendo adecuadamente. ¿Como cuáles serían estas plantas? Bueno, te nombro la más importante para mí, una que uso habitualmente en mi consulta es el ginseng. Vale. Panax ginseng, el Panax ginseng. El ginseng o el ginseng rojo también se lo conoce, es una planta asiática que Sí. tiene una historia médica de aproximadamente 4.500 años documentada. Es ¿El decir, ginseng tiene que esto ver también con significa, el jengibre? Perdona, ¿eh? Disculpa. Ah, no, ¿no? no, no tiene que ver, al menos yo no lo tengo. A ver, puede ser que yo no tengo una información incompleta, pero no, es una planta diferente, tiene otros principios activos, Mm. son unas estructuras moleculares llamadas gingósidos, y los Sí, gingósidos tienen la capacidad, entre otras, de ir a recargar a las mitocondrias. Esto es lo más maravilloso que tiene la planta ginseng como un adaptógeno extraordinario. Entonces, ¿qué pasa? Yo tomo ginseng, me produce un aumento de mi energía y tengo una potencia diferente. Mi músculo funciona distinto, mi estómago, mi corazón, todos actúan, oxigenan mejor, los órganos oxigenan mejor. Lo que pasa, yo no estoy diciendo que todos tengamos que tomar ginseng todos los días, no, no es eso, ¿ah? Estoy diciendo que hay momentos en que yo estoy mirando como médico en un paciente que acaba de atravesar un proceso patológico. Voy a poner el más energizante de los procesos patológicos, o uno de los más, es una sí, virosis, una infección por virus. Entonces yo tengo un vale. paciente que llega a la consulta o que yo concurro a verlo y está en un estado de agotamiento producido por un estado gripal, por ejemplo. Estamos Sí, saliendo, pero está en cama, no se puede mover. Entonces yo ahí puedo aprovechar, organizar su alimentación con determinadas características,
y instalar una planta como es ginseng durante Mm, unas horas y en dosis adecuadas. Son dosis importantes, se usan dosis medidas que se regulan muy bien y cambiamos en 24 horas la historia de este paciente, definitivamente. Es más, en menos vale, horas también. Así de simple. Lo que hace la mitocondria a través de la presencia de este adaptógeno es recargar rápidamente su capacidad energética. Es notable, yo te digo que uno ve y cosas que uno eso te dice, ah, bueno, refieres, perdona, ¿el ginseng te refieres como infusión o o no? bueno, bueno, sí, sí, Es- sí, puede ser, finalmente se usó siempre como infusión, es la mm, manera más común e histórica. Puedo comprar la raíz sí, de ginseng y preparar una infusión. Que en este vale, caso no es una infusión, porque bueno, este otro capítulo un día podríamos, si hubiera vale, interés, en hablar del uso de las plantas. Hablar del uso de las plantas no es que yo siempre coma la hoja, aunque yo puedo comer la hoja, puedo comer el tallo, puedo hacer una infusión, puedo hacer una cocción, puedo hacer un extracto simplemente por soluciones. O sea, hay muchas maneras de usar la planta y claro, para algunas una es más eficiente que la otra. En el caso del ginseng, sí, se puede usar la raíz del ginseng. Eh, Hoy, básicamente, lo que tenemos a mano es una dosificación interesante. Está en farmacias o dietéticas, uno lo compra. Vienen medidas, 100 miligramos, 200 miligramos, 250 miligramos, y ahí viene la dosificación. Entonces, para cada caso, para cada edad, yo voy a manejar una dosificación determinada y voy a claro. mejorar el sistema inmunológico. Eso pasa. Bueno, muy bien, muchas gracias. Oye, ese tema tiene mucho tema o sea, tiene para Ah, mucho. Pero me ah, gustaría si pudieras hablar, ni que sea poco, pero si las emociones, por ejemplo, cómo nos afectan en nuestro bueno, bienestar. El pensamiento, cómo a nos ver, afecta también. sí, 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 claro. Sí, sí, claro, claro. Mira, em, este tema nos podría llevar varias semanas, por supuesto. Es decir, sin lugar a dudas, porque podríamos Mm, desglosar emoción por emoción y podríamos, o impacto por impacto, edad por edad, sexo, todas las condiciones que de un ser humano y que en realidad, eh, cuando uno mira todo esto en mapa, eh, la farmacología queda mm. muy, muy pequeña para pensar en que va a resolver las situaciones. Eh, estamos, Héctor, estamos compuestos por perdona. emociones. Héctor, ¿las emociones afectan diferente a hombres o mujeres? ¿Tienen un impacto No, diferente o no? no, no. Lo que pasa es que nuestros campos emocionales son distintos, lo femenino Mm, masculino, y tenemos incidencias muy puntuales, que todas las conocemos. La incidencia hormonal. Y estas sí, incidencias hormonales van a activar determinadas zonas de nuestro sistema sensorial o neurosensorial para distintas respuestas. Son complementarias, es decir, hombres y mujeres somos complementarios y tenemos respuestas que son complementarias. Yo siempre digo, es la protectora de la cría versus el cazador, el que trae la comida para la claro, cría, ¿sí? Y se sí, claro. complementan. Y si no se complementan, no hay especie. O sea que nos sumamos, siempre nos sumamos, no restamos. Mm, Pero bueno, son las características de la especie. Eh, bueno, en definitiva, nada, las características que tenemos son propias y de cada uno, quiero decir, hombres o mujeres, y vamos a tener respuestas diferentes bueno, a través de las distintas formas. mm, No sé, respuestas distintas a veces a los tratamientos, a los medicamentos y demás. Pero emocionalmente, que es donde estábamos, sí, emocionalmente tenemos características y patrones distintos. En esto mandan las hormonas, ¿eh? Las hormonas mandan mucho y nos determinan, nos determinan. Y es vital, no es que esté mal, es vital, es parte de nuestro desarrollo y crecimiento. Ahora, ¿qué hacen estas emociones adentro nuestro? Mira, yo te diría, podría decirte, viste, cuando estás viendo noticiero y te dicen es una noticia en desarrollo, yo te diría que esto está en desarrollo, hoy más que nunca, porque estamos aprendiendo mucho, muy rápidamente en los últimos tiempos sobre este tema. Y entonces, porque estamos pudiendo evaluar mucho más, medir mucho más. Entonces, es como que mañana vamos a estar hablando diferente o agregando nuevos conceptos. Pero las emociones
van a determinar, si se quiere, el comportamiento. Yo puedo ir desde lo más básico. Si yo te pongo en condición de estrés durante unos días, hasta podría llegar a decirte que yo puedo ir a medirte de nuevo, del primer día al 10.º día, al día 20, al día 30, y Ujú, empezar a tener algunas valoraciones distintas. Por ejemplo, puede cambiar tu presión arterial, puede cambiar tu ritmo de sueño, puede cambiar tu energía muscular, puede cambiar tus síntomas digestivos. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, hubo emociones intermediando. Si yo tuviese puesto en condición de paz y de armonía absoluta, nada, esto estaría modificado. Estarías viviendo una vida en equilibrio, equilibrio biológico. ¿Por qué se alteró? Bueno, porque cada una de las emociones, sobre todo, voy a empezar tal vez o poner en la mesa la más importante y la que nos tiene a todos siempre ahí contra los límites, el estrés. ujú, Si los factores estresantes. ¿Qué son los factores estresantes? Y son las relaciones, son las presiones, son los modelos socioeconómicos, son los modelos sociofamiliares, son los rendimientos necesarios, bueno, etcétera. Son los excesos, excesos de comida, de tóxicos, qué sé yo, alcohol, tabaco. ujú. Bueno, son estresantes, son estresantes. Y ese estrés es el que nosotros sentimos después a nivel corporal. Héctor, cuando nosotros estamos en estrés, nuestros tres cerebros, ¿no? Reptiliano, límbico y neocórtex, cuando estamos en supervivencia no funciona, digamos, el neocórtex como debería funcionar, ¿no? Es como una forma, digamos, el servicio reptiliano, ahí el cerebro reptiliano y el límbico es el que toma, digamos, el mando, ¿no? De alguna manera es una jerarquía, digamos, ¿por qué es importante, quiere decir, el no estar en estrés? Por ejemplo, para la gente que escuche, por ejemplo, decir, bueno, ¿qué pasa cuando estamos en estrés? El neocórtex no funciona bien. Bueno, ahí está. Tomar decisiones en caliente, como se dice, tomar decisiones en la rabia, en el momento de rabia. Bueno, nunca es bueno. Ahí está, Ya. te estoy traduciendo en la vida lo que vos acabas de decir a nivel Sí. biológico. Mm. Es Sí, decir, sí. lo que nosotros necesitamos es siempre, en la medida de lo posible, la mayor calma para actuar, para resolver, para generar, producir, cuidarnos, etcétera, etcétera. Bueno, no es tan bonita la vida, o sea, no es tan perfecta la vida, y tenemos momentos, tenemos eventos, los eventos estresantes, los eventos inesperados, ¿no? Los momentos inesperados, que son muchos, y que hoy cambian mucho de cómo eran hace unos años atrás. Hoy en una ciudad, una persona viviendo en su departamento, usando el ascensor y caminando a su trabajo, ni siquiera ha conducido, y va con un pico de estrés en esa situación. ¿Por qué? Y porque tiene un problema con la economía, porque tiene un problema con su jefe, porque tiene un problema en su relación de pareja, porque tiene una situación de estrés por algo que está previendo que puede suceder con determinadas condiciones. Bueno, el tema material, económico, monetario, vencimientos, etcétera, hoy hace una parte muy importante del estrés cotidiano de las personas, de las sociedades enteras. Y hay un dato, nos adaptamos a vivir en un nivel más alto de tensión, en un nivel más Mm. alto de estrés, con más cortisol, con más adrenalina, porque estas son las hormonas, hay hormonas o sustancias intermediarias, Sí. neurotransmisores, Mm. bueno, que son los intermediarios. Y entonces cuando estamos con este tipo de vida, si a mí me estresa tener que dormir 6 horas, viajar en el subterráneo X horas, llegar al trabajo, iniciar inmediatamente porque hay una máquina que me está esperando, hacer un trabajo automático que es alienante, volver a casa agotado. Mientras tanto, hago lo automático, mi cerebro sigue pensando, pero no fuiste con tu madre, no fuiste con tu padre, no estuviste con tu hermano, no resolviste aquella situación, tengo tantos pendientes, cuidado, cuidado con los pendientes son tremendos, ¿eh? Son tremendos, son como si tuviéramos polillas actuando, gusanitos actuando en algún lugar del organismo. Drenan mucha energía, hay que tener cuidado con ellos. Bueno, entonces, si todo esto me está pasando en mi día de trabajo, vuelvo cansado, vuelvo con agotamiento, vuelvo con pérdida de energía, vuelvo con un carácter que no es el mejor, vuelvo con un humor que se empieza a instalar.
tal vez, voy a poner un ejemplo, voy a instalar un modelo a lo mejor de estrés permanente, constante, basado a lo mejor en el no éxito, en el no logro, porque los parámetros o la vara está muy alta, siempre es alta y cada vez es más alta. Y entonces si yo no llego y veo que no llego y tengo impotencia, esa impotencia es estresante y ese estrés me está llevando a producir mayor cortisol, mayor cantidad de cortisol en forma permanente. Y esto a cabo de un tiempo, el tiempo pueden ser meses, pueden ser años, bueno, desencadena que tengo algunas molestias, algunos síntomas, aunque siempre van acompañados con baja energía, con mal sueño, con cansancio físico. Pero un día voy a hacerme el chequeo y en el chequeo aparece que a lo mejor la analítica está bien, pero en el control de presión que me hace el médico no está bien. Me dice, ¿cuántos años tiene usted? Y yo tengo 40, pero mire, no está bien, tiene 15 de presión. 15 de máxima, está teniendo 9, 9 y medio, a veces 10 de mínima, le voy a tener que dar una medicación para regular la presión. Es decir, salgo de ese consultorio caratulado, diagnosticado de hipertenso, por ejemplo, y con una Ujú. medicación que se instala de hecho, en medicina muchas veces decimos para siempre, que no es Sí, así y no debería ser. Pero, ¿cuándo pasó todo esto? Bueno, esto pasó cuando yo durante X cantidad de tiempo no pude responder a mis alarmas. Y las alarmas las tuve. Las primeras alarmas, las más sensatas, son mis pensamientos y sentimientos. No quiero este trabajo, no quiero ujú, todos los días esto, no quiero esta relación de pareja, no quiero tener que pelear de esta manera, no quiero tener ujú, que ir a estar todo el tiempo apurado por los vencimientos, las deudas. Bueno, todos los no quiero producen mucho cortisol y ese claro. cortisol me lleva a tener una respuesta cardiovascular, básicamente. Bueno, un poco un circuito muy común que dice que uno lo ve con frecuencia. Ya. ¿Y por qué es tan importante, por ejemplo, el buen humor y la risa y los pensamientos positivos? ¿Por qué es tan importante y qué efectos tiene a nivel somático, ¿no? Claro. Y bueno, son los liberadores de serotonina, son los liberadores de hormonas amables en el cuerpo, disminuyen claramente la cantidad de estas hormonas del estrés, el cortisol o la adrenalina o la noradrenalina, que son en realidad hormonas estresantes, por lo tanto baja. Pero fíjate, y aquí viene esto que vos decías, todo lo que vos mencionaste, ¿no? Y el buen humor y la alegría. Y entonces, ¿cómo hago yo? Porque tengo tantas horas de trabajo, tantas horas de viaje, ¿cómo cambio? Bueno, a revisar todas las personas que puedan, a revisar cuántas horas diarias puedo caminar. Primer dato, solo caminar. Entonces, bueno, me bajo 3 estaciones antes, 2 estaciones antes, lo voy regulando. Me bajo en el colectivo varias cuadras antes. Llego a casa, si es que no puedo dejar de usar el auto, la locomoción, llego a casa, me pongo zapatillas, el buzo y me voy a caminar 40 minutos. Y lo hago a diario. Solamente estoy exento el día que no trabajé, Claro. por ejemplo. Entonces Mm, voy asociando un ritmo distinto. Mientras camino, respiro y organizo mi bioquímica. Y luego vengo y como alimentos saludables. Y como alimentos que son ricos en vitaminas, que son integrales, que no están en lo posible cocinados o cocidos con aceite, me hidrato con agua y no con bebidas de fantasía, no consumo alcohol durante toda la semana. Esto es importante. El alcohol parece un elemento liviano, lo hemos instalado muy fácilmente, está casi a diario, no debería estarlo, no debería estarlo. Bueno, por supuesto, ni hablar el paciente o la persona que fuma, tiene que hacer el esfuerzo de sacar ese hábito de su vida porque mm. quita, literalmente quita calidad y años de vida. Esto no tiene discusión hoy. Entonces, bueno, voy haciendo. A ver, son decisiones, ¿no? Son Claro, decisiones. no, no, Yo no sí, digo sí, que está claro, está claro. Bueno, Héctor, muchas gracias por esta conversación, por esta exposición. Podemos seguir mucho tiempo, pero casi sí, que te propongo para otro día el poder seguir también dentro del que es lo que es el bienestar, ¿no? sí, Y bueno, sí. muchas Mira, gracias por estar aquí, por estar, bueno, por sí, yo, recibir
bueno, Sí, por sí. recibir el hecho de venir y, bueno, y de venir en busca de la armonía, ¿no? Gracias por estar aquí. Yo te, yo te lo agradezco porque esta es una puerta obligatoria. Te cuento esto última. Es una puerta obligatoria de nuestra tarea. Es decir, la tarea médica es una tarea abarcativa, es una tarea importante. Yo me puedo quedar en algún espacio muy reservado, muy técnico y muy preciso y está bien. Hay colegas que lo están haciendo y es muy valioso. Reemplazo válvulas cardíacas y estoy ahí. Y ese es mi espacio de trabajo y está fantástico. Pero en la mayoría de los casos, los médicos tenemos un compromiso social, un compromiso general con la población, para difundir, transmitir y llevar algunas recomendaciones que siempre son actuales y modificables, pero que ayudan a mejorar la calidad de vida. Y esa es una tarea, es un compromiso, es un deber, y bueno, cuando se da la oportunidad, claramente hay que aprovecharlo. Para mí es un buen momento para dejar alguna idea por allí. Y ya ves que hay mucho para seguir, para hacer Hay mucho información y para demás. seguir y bueno, vamos haciendo cuando desees, como hay tanto tema para hablar, Sí, claro. pues, pues nada. Pues Bien. muchas gracias, Héctor. A Gracias vos. por estar A vos, aquí. Giovanni. Gracias. Un Gracias. Que estés muy abrazo. bien. Gracias. Adiós. Un abrazo. Adiós. A ti.